absolutamente nada. Yo les pregunto a ustedes, y me gustaría, hay 20 participantes, que interactuemos y me respondan. Si se equivocan, no hay problema, estamos para justamente equivocarnos y no nos equivoquemos quizás en las audiencias. Les pregunto a ustedes, estimados doctores, imaginemos que estamos presencial en esta conferencia virtual. Les hago una pregunta. ¿Cuestionaríamos o no la no participación de un juez de investigación preparatoria en una entrevista única de Cámara GESEL? ¿Y qué mecanismo utilizaríamos finalmente nosotros para poder cuestionar esa entrevista única de Cámara GESEL? ¿Qué establece la resolución 277-2019 del Poder Judicial? ¿Por qué? Porque no olviden que para libertad sexual, por ejemplo, la entrevista única de Cámara es prueba determinante para condenar. ¿Por qué? Porque en esa entrevista se ha extraído información. Ejemplo, ¿dónde más te tocó? ¿En qué parte? ¿Cierto que es la persona de fulano tal? Sí. ¿Cómo se llama esa parte? ¿Cuántas veces te tocó? No sé. Informaciones, preguntas sugeridas, capciosas, irrelevantes, ¿no es cierto? Especulativas. Pero la pregunta va a ser, o ustedes como defensa esperarían, no, voy a esperar, ¿sabes qué? Que el fiscal termine su investigación preparatoria, quizá emite la conclusión y archiva el caso. No se preocupa, no hay que hacer absolutamente nada. ¿Eso haríamos? O como defensa eficaz, ¿qué es lo que tendríamos que cuestionar? ¿Y cómo tendríamos que cuestionar? Presentamos la nulidad de esa diligencia y primero recurrimos ante la fiscalía para que pueda declarar nula esa entrevista única y que se vuelva a llevar a cabo, o es que te responderán el derecho a la no revictimización. ¿Qué hacemos, estimados doctores? Planteamos una nulidad contra esa acta de entrevista sin la presencia de juez al decir al fiscal, ojo, declare nula y que se vuelva a llevar a cabo. ¿Eso será el mecanismo correcto, idóneo? ¿O tendremos otra institución para poder plantear? ¿O planteamos una tutela? Correcto, vamos a plantear una tutela de derechos. ¿Esa tutela de derechos lo planteamos primero en la fiscalía o vamos directo al señor juez? ¿Y cuál es la base legal? A mí me ha pasado en un caso, no de Cámara, sino de otro, ¿no es cierto?, donde el fiscal dijo, no, que es un requisito de procedibilidad si es que el señor abogado está solicitando la exclusión del material probatorio ilícito que previamente dijo casación, ni siquiera dijo acuerdo plenario, que es el acuerdo plenario 2012, que debíamos primero recurrir a la fiscalía para solicitar la exclusión de ese material probatorio ilícito. Fíjense, un desconocimiento total del Código Procesal Penal y de este acuerdo plenario 2012. Yo les pregunto a ustedes, por favor, respóndame, somos 20 participantes, quiero leer, yo sé que sí hay participantes, así es que me gustaría leer esa pregunta que he formulado, si es que previamente recurríamos a la fiscalía para solicitar, digamos, si estamos frente a un caso de tutela, bajo requisito de procedibilidad, o planteamos una nulidad contra esa entrevista única de Cámara GESEL. ¿Qué opinan? Vamos, doctores, por favor. Yo sé que ustedes pueden. Bueno, lo que haríamos en ese caso, por ejemplo, el cuestionamiento, estimados doctores, es que tendríamos que recurrir al señor juez de investigación preparatoria para solicitar la exclusión de ese material probatorio ilícito. ¿Y por qué? Porque justamente, sí o sí, afecta el principio de legalidad. ¿Sí o no? Sí, pero ¿de qué manera, doctor? ¿De qué manera? Principio de inmediación, pues. Y justamente vas a cuestionar qué preguntas han sido formuladas de lo que afecta esta guía, el 242 del Código Procesal Penal, ¿cierto? La resolución administrativa 277-2019. ¿Y qué es lo que dice la Corte Suprema también a través de una casación? 219, si mal no me equivoco, 2019. Si mal no me equivoco, si la memoria no me falla. Entonces, el detalle está en eso. ¿Qué va a pasar? Audiencia previa, ¿qué es? Tutela de derechos. ¿Y ahí qué va a pasar? Obviamente vas a tener que sustentar, ¿sí o no? Claro. ¿Por qué?
porque quieran o no quieran, con cámara se condena. No, doctor, ¿sabes qué? Que el testigo dijo esto, dijo el otro. Olvídense. Y en este tipo de delitos, por ejemplo, libertad sexual, tiene que existir prueba de refutación, es decir, la defensa tiene que, ¿no es cierto?, destrozar lo que dice el Ministerio Público, es decir, desacreditando la imputación. Porque si vas a esperar, es como jugando fútbol, solamente de contragolpe, va a ser difícil. Tienes que atacar también. Si no atacas, no vas a hacer daño. ¿Sí? Entonces, estimados autores, es importante su cuestionamiento, porque en algún momento en la práctica les van a preguntar: usted, señor abogado, cuestionó ese elemento de convicción a través de un mecanismo de tutela de derechos, en su etapa correspondiente. No lo hizo. Y es más, en la práctica me ha sucedido que en juzgamiento se ha retrotraído hasta la investigación preparatoria, etapa intermedia. Es más, se ha admitido como medio de prueba, por tanto es idóneo, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de que el juzgamiento arranca de todo nuevo, si no, pues no habría juzgamiento y que condenen solamente en la etapa intermedia, ¿sí o no? Pero ese tipo de barbaridades ahí, pues. Entonces el detalle está de que necesariamente tenemos que cuestionar y saber cuestionar las pruebas. Tenemos que saber cuestionar las pruebas. ¿Por qué? Perdón. Porque todas esas fuentes de prueba se van a convertir en algún momento en prueba. Porque solamente cambia el nombre, ¿no? Fuente de prueba, elemento de prueba, medio de prueba y prueba. Listo. Ese es el detalle, estimados doctores. He ahí el detalle. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna pregunta con esa información? Pero no solo eso. Porque también puede haber lo que Fiscalía realiza, la cadena de custodia, ¿sí o no? No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento. A veces, los efectivos policiales, no todos, no quiero generalizar, por favor, cuando realizan inspección técnico-policial, por ejemplo, van a un lugar y siempre tienen la costumbre de consignar respuestas y preguntas de un entrevistado. ¿Quién vive acá? ¿Desde cuándo vive acá? ¿Y él ingresó al cuarto piso? Sí. ¿Y en qué habitación se quedó? ¿Ingresó con la chica tal? Digamos, por ejemplo, si tuviéramos un caso que ha ingresado a un hotel y que supuestamente, por ejemplo, se haya cometido libertad sexual de violación en esa habitación, por ejemplo. Y el efectivo policial consigna, por ejemplo, en esa inspección técnico-policial, todo lo referido del cuartelero, extraen y consignan en inspección técnico-policial, por ejemplo. Y ustedes tienen esa información. Ahí tenemos, digamos, inspección técnico-policial y el efectivo, digamos, Juan Pérez ha consignado la declaración ¿de quién? De Pepite Los Palotes. Sí, ingresó 10 de la noche a la habitación 504, ¿no es cierto? Se dirigió por la escalera, etcétera, etcétera. Da una información PRUM. Ahora, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué harían, estimados doctores, con esa información que ustedes en inspección técnico-policial? ¿Qué harían como defensa? ¿Qué hacemos? ¿Qué haríamos? Si en esa inspección técnico-policial han consignado, porque es la práctica de todos los días, ¿ah? Acá, lo que yo he querido hacerle con ustedes es, más que teórico, práctico, porque teórico ustedes lo pueden leer en cualquier parte, ¿cierto? Pero muy diferente es traer el caso teórico práctico. Revisen ustedes si tienen el Código Procesal Penal 192 y 193 del Código Procesal. Miren, ¿qué dice la inspección técnico-policial? Los que tienen, ayúdenme a revisar, anoten por favor, 192 y 193 del Código Procesal Penal. Vamos a ir. Vamos a revisar. Miren, subcapítulo 2, inspección judicial, la reconstrucción, 192. La inspección tiene por objeto comprobar las huellas y otros efectos materiales que el delito haya dejado en lugares y cosas en las personas.
Las diligencias de inspección judicial y reconstrucción son ordenadas por el juez o por el fiscal durante investigación preparatoria. La reconstrucción del hecho tiene por finalidad verificar si el delito se efectuó o pudo acontecer de acuerdo con las declaraciones y demás pruebas actuadas. De acuerdo con las declaraciones y demás pruebas actuadas. No se obligará al imputado a intervenir en el acto, que deberá practicarse con mayor reserva al posible. Ahora, ¿qué dice el 193? Adecuación. Inspección en cuanto al tiempo, modo y forma se adecua a la naturaleza del hecho investigado y la circunstancia en que ocurrió. Inspección se realizará de manera minuciosa, comprendiendo la escena de los hechos y todo lo que pueda constituir prueba material del delito. Les hago una pregunta. Este 192 y 193 establece que cuando el efectivo policial se traslade a un lugar donde se está investigando un hecho que posiblemente haya ocurrido, tiene que consignar en inspección técnico policial la declaración de una persona y trasladarlo a esa inspección técnico policial cuando el abogado de la defensa ni el investigado estaban presentes en ese interrogatorio al cual fue sometido esta persona. ¿Qué opina? ¿Qué hacemos? Y ya el Ministerio Público lo tiene como elemento de convicción. A formalizar investigación preparatoria, tiene como elemento de convicción 3. Y está solicitando prisión preventiva, porque formaliza, solicita, y está consignado esa información. Yo les hago una pregunta. Y justamente, ¿qué haríamos nosotros como defensa? ¿Qué hacemos? ¿Nos oponemos directamente a la fiscalía? ¿Nulidad plantearíamos? ¿Tacha quizá? ¿Una tutela por inadmisión de diligencias? ¿Qué hacemos? ¿Se dan cuenta? Lo que se tendría que hacer en todo caso es, y ustedes miren, no me dejarán mentir, justo el 192 y el 193, pero no solo eso, estimado doctor, porque el decreto supremo 010-2018 IUS, por ejemplo, que es el protocolo, revisen, lo estoy leyendo literalmente, nuevamente, 192, 193 del Código Procesal Penal, pero además tiene concordancia con el decreto supremo 010-2018 IUS, ¿no es cierto? ¿Sobre qué? Protocolo de actuación interinstitucional, ¿no es cierto?, específico de inspección y reconstrucción del hecho. ¿Y qué es lo que establece esta resolución, ¿no es cierto?, o este decreto supremo? Si ustedes revisan, estimados doctores, establece, por ejemplo, necesariamente que ese acta de diligencia de inspección se elabora con minuciosidad. Sí, efectivamente. Pero siempre se incide en qué? Sobre lo que pasa, ¿no es cierto? Sobre lo que se verifica. Materiales que pueden construir pruebas materiales. ¿De qué? De delitos. Y lo que se deja constancias de todo lo realizado, los pasos, los detalles, pero nunca se debe, ¿no es cierto?, realizar interrogatorios y tampoco se debe consignar esa información. Por tanto, sí lesiona un derecho fundamental. ¿Cuál es? El derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice el artículo 71 del Código Procesal? Los que tienen código me tienen que ayudar y tienen que seguir conmigo. ¿Sí? ¿Qué dice el 171? Vamos a leerlo literal. Por ejemplo, 71 numeral 2, literal C. Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. ¿Sí o no? Ya pues. Entonces, necesariamente tiene que participar. Olvídense que estamos en flagrancia, no estamos en flagrancia. Porque la norma no dice, si estamos en flagrancia, no, pues es que el proceso penal lo que busca es, ¿qué cosa? La verdad. Sí, pues, la verdad no se busca transgrediendo derechos fundamentales. ¿Correcto, estimados doctores? Ustedes muy bien saben cuál es el plazo de las diligencias preliminares, en casos simples, 120 días como máximo, ¿cierto? Arranca con 60 días, en casos complejos, 8 meses, crimen organizado, 36 meses. Pero no solo eso, sino es que también cuando el fiscal ha decidido cerrar diligencias preliminares, ¿no es cierto?, puede, ¿qué cosa?, archivar definitivamente el caso, puede disponer la reserva de esta investigación hasta que aparezcan quizás otros datos, o puede formalizar la investigación preparada. ¿En qué casos se archiva, digamos,
un caso. Cuando el caso no constituye delito, o mejor dicho, el hecho no constituye delito, o quizá no es justiciable penalmente. Pero también podrían, no sé, estimados doctores, presentarse causas de extinción de la acción penal, ¿no es cierto? O que no hayan, pues, elementos reveladores de delito, ¿no es cierto? Disculpen. Ahora, cuando inicia una formalización de investigación preparatoria, ¿no es cierto? El señor juez establece ciertos plazos, pero necesariamente, igual, esta formalización de investigación preparatoria, ¿no es cierto? Tiene que tener el nombre completo de la persona, ¿cierto? Es decir, individualización, los hechos y la tipificación de manera específica si hay coimputados. ¿Por qué? Porque de lo contrario le tienen un derecho, ¿es cierto?, a conocer adecuadamente los cargos de imputación. Y por tanto, ustedes sí pueden recurrir a la Fiscalía a solicitar ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Imputación concreta. Es decir, precisión de imputación. Tiene que precisarme la imputación. Oye, me está diciendo de este hecho, está bien, pues, pero precísame, es muy ambigua, ¿correcto? He ahí el detalle. Pero también existen otras audiencias. ¿Y cuáles son esas audiencias? Por ejemplo, prolongaciones de prisiones preventivas. Ahora, yo les hago una pregunta. Por lo general, cuando una persona está sometida a un proceso penal y está con prisión preventiva, Fiscalía pide 9 meses de prisión preventiva y al vencimiento, o estar próximo al vencimiento, siempre solicitan prolongación de prisión preventiva. ¿Sí o no? Pero el 274 del Código Procesal Penal, por ejemplo, te establece ciertos requisitos. Y entre ellas es, por ejemplo, que se presentan circunstancias que importen una especial dificultad. Prolongación de la investigación o prolongación del proceso. Y a veces, mejor dicho, en oportunidades, ¿no es cierto?, solicitan que hay una especial dificultad porque falta etapa intermedia y falta etapa de juzgamiento. Ahora la pregunta, ¿será un hecho no previsto normativamente que aparezca, ¿no es cierto?, como especial dificultad la etapa intermedia porque el señor abogado ha presentado observaciones formales, sustanciales, ha ofrecido prueba, se ha puesto a prueba, ha presentado excepción de improcedencia de acción, etcétera? Eso, por ejemplo, ¿será una especial dificultad en la investigación o en el proceso? ¿Por qué? Porque justamente, estimados doctores, cuando se discute la prisión preventiva, para la duración, ya la Fiscalía tiene como conocimiento y toma como referencia y parte de ese hecho, que el Código Procesal tiene 3 etapas. Y los 9 meses tienen que ser para las 3 etapas. No puede ser solo para la investigación preparatoria. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? ¿O me equivoco? Y justamente, por ejemplo, lo que dice la sentencia plenaria 1/2017, ¿no es cierto?, establece cuándo estaríamos, por ejemplo, frente a un caso de especial dificultad. Por ejemplo, cuando en el curso o en el procedimiento, por ejemplo, se presenten, estimados autores, sucesos, incidencias, eventualidades, escenarios o inconvenientes que hayan obstaculizado, ¿qué cosa? La actuación normal ¿de qué? De determinados actos de investigación. Y a veces, lo que ellos, miren, consignan es que justamente las tutelas, las precisiones de imputación, las nulidades, serían fundamento, por ejemplo, en algunas ocasiones, para prolongar la investigación. Entonces va a depender, estimados doctores, que esas audiencias de prolongación de prisión preventiva, por ejemplo, se cuestione. ¿Y cuándo se va a cuestionar? Justamente ustedes van a encontrar los parámetros, los requisitos para que se prolongue una prisión preventiva, la que ha establecido la Corte Suprema en el caso Gregorio Santos. ¿Sí o no?
Ustedes han revisado, imagino, la casación 147/2016, Lima. Sí, pues lo emitió la Sala Penal del Permanente de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Y allí estableció que la ley, por ejemplo, no establece que deban existir nuevos elementos o actos que sustenten este requisito. El juez, al momento de determinar el plazo de prisión preventiva, estimados doctores, pudo no tener en cuenta en su real dimensión esas particularidades. O que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia. Sucede en la práctica que cuando el fiscal dice especial dificultad, el juez a veces resuelve por especial dificultad en el proceso, no en la investigación. Y pese que en la investigación, por eso ustedes tienen que ser muy cuidadosos cuando revisan las prisiones preventivas. En la prisión preventiva, obviamente el que el juez al declarar fundada, va a pronunciarse por la duración necesariamente, va a decir la etapa intermedia y juzgamiento. Y cuando prolongue, fiscal va a pedir, así mismo están pendientes de la etapa intermedia y juzgamiento. Pero ustedes tienen que revisar la resolución que declara fundada, que acoge ese argumento efectivamente de la etapa intermedia y el juzgamiento. Y cuando fiscal prolongue la prisión preventiva, ustedes tienen que decir, es más, ese argumento del Ministerio Público que hace referencia sobre la etapa intermedia y juzgamiento ya no debe ser de recibo por su judicatura. ¿Y por qué? Porque se estaría contradiciendo usted, señorita magistrada, contra la resolución número 10 de fecha tal, cuando declaró fundada la prisión preventiva. Por tanto, no es de recibo y no cumple con lo que establece 274 del Código Procesal Penal, más aún lo que ha dicho ya la casación 147/2016. Caso Gregorio Santos. Y ojo, revisen bien. En algunas oportunidades también fiscaliza a veces, no hay peligro, por ejemplo, de obstaculización. Y a veces la judicatura dice, cuando emite la resolución, que habría. Entonces, son audiencias previas antes del juzgamiento. Vamos a pasar por varias audiencias. Vamos a pasar por la audiencia, ¿no es cierto?, de tutela de derechos, audiencia de control de plazos, la audiencia, por ejemplo, de prolongación de prisión preventiva, audiencia de prórroga de investigación preparatoria, ¿no es cierto? Y con la finalidad de ¿qué? Con la finalidad de cuestionar ciertos actos de investigación, ¿no es cierto? Y otro tema, quizá probablemente también, que ustedes hayan tenido es que cuando estamos frente a unos casos y que Fiscalía, para prorrogar su investigación preparatoria, ¿no es cierto?, solicita al señor juez prórroga de investigación preparatoria, ustedes, no sé si plantean control de plazo para cuestionar dichas actuaciones que el fiscal está señalando en la disposición de prórroga y que, por ejemplo, va a requerir ciertas informaciones que no tienen relación con el caso. La pregunta va a ser que ustedes, ¿no es cierto?, cuestionen esas diligencias que Fiscalía podría establecer en la prórroga de investigación preparatoria. Entonces va a depender de cómo ustedes, pues, ya, digamos, analicen el caso propiamente. Ahora, para ir finalizando, las actuaciones a nivel de Fiscalía, por ejemplo, les pongo un caso para que ustedes lo puedan resolver. ¿Qué sucede si estamos frente a un caso de tráfico de influencias? ¿Sí? Tráfico de influencias. Ha recibido la Fiscalía una denuncia, ha tomado la declaración de esa persona, y esta persona jamás le ha dicho que yo le he hecho un depósito a esta persona, a esta cuenta, una suma de tal. Y ya para su prórroga, Fiscalía pide, por ejemplo, levantamiento del secreto bancario. Ok, la pregunta que yo le hago, que hago a usted aquí a clase es, ¿qué hacemos frente a esa diligencia que Fiscalía estaría, ¿no es cierto?, consignando en la prórroga de investigación preparatoria? Voy a requerir además, señor juez, el levantamiento del secreto bancario. La pregunta es, ¿qué hacemos primero? ¿Directo me voy al juez a través de un control de plazo? ¿Me opongo
a esa prórroga de formalización de investigación preparatoria, planteo la nulidad contra esa diligencia de levantamiento secreto bancario, me opongo o directo voy al juez a través de una tutela. ¿Qué haríamos, estimado doctor? Me gustaría escucharlos a ustedes, o por lo menos leer en el chat qué es lo que indican, por favor. Yo sé que ustedes pueden, vamos a ver el chat. Asistencia al enlace, si hay preguntas. Creo que todos son asistencias. Ok. Al que responde esa pregunta que he formulado, me dice por acá la doctora Claudia, que en su próximo, digamos, diplomado que organicen, les van a dar beneficios, ¿sí? En ese diplomado. A ver, alguien que responda esa pregunta que he formulado. Si no, yo quedo atento a las preguntas que ustedes me pueden formular. ¿Les parece, doctores? Claro que sí, doctor. Recuerden a los participantes que para emitir una pregunta pueden realizarlo ya sea por la caja de comentarios o a través del enlace, perdón, por la caja de comentarios o levantando la mano. Muchas gracias. No me van a preguntar nada. Les quiero dar un dato acá. Anoten ya. ¿Cuáles son los requisitos para excluir material probatorio ilícito? Existe un expediente 4/2018, doctores. Sí, acá tengo la información. Para los requisitos de exclusión de material probatorio ilícito, expediente 4/2018-32, que es el incidente, /auto de apelación, de fecha 22 de septiembre del 2021, emitido por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, Fundamento de Derecho 2.8. Entonces, la recomendación que les hago es, antes de solicitar una tutela de derechos, primero analicen, busquen información, y luego ustedes se ensayen si es que hay una transgresión o no de un derecho fundamental, ¿sí? Y si necesariamente va o no para exclusión de material probatorio ilícito. ¿Cuándo estaremos frente a ese material probatorio ilícito? Será necesario solamente verificar lo que establece el acuerdo plenario, ¿no es cierto? 4/2010 y artículo 71, o es que el acuerdo plenario 4/2010, también revisen, fundamento 17 de este acuerdo plenario. En ese acuerdo plenario 4/2010, fundamento 17, establece que las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación de derechos fundamentales, ¿no es cierto?, tiene que ser, pues, corregida. Y eso está cotejada, estimados doctores, con lo que establece el artículo 159 del Código Procesal Penal. Pero vayamos a algo más. Título preliminar del Código Procesal Penal. Todo medio de prueba será incorporado solamente si ha sido obtenido e incorporado legítimamente al proceso. De lo contrario, al afectar, no podría ser incorporado. Artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal. Y cuando en algún momento las colegas de la persecución les diga a ustedes, lo único que hace la defensa es obstaculizar, perturbar la actividad probatoria, díganle no. No se peleen, por favor, no se peleen. Lo único que seamos diplomáticos. Voy a invitarle a leer lo que establece el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal, que todo penalista tiene que conocer. ¿Y qué es lo que dice? En igualdad de condiciones. Derecho de defensa. Derecho de defensa. No nos tenemos que pelear. Y cuando les diga un fiscal, el requisito de posibilidad tiene que recurrir primero a la fiscalía, díganle, falso. El acuerdo plenario 2/2012 no es requisito de posibilidad recurrir primero a la fiscalía, cuando fiscal ya en su formalización de investigación preparatoria tiene como elemento y condición, incluso, no sé, pues en la prisión preventiva, en comparecencia con restricciones, utiliza. Y el juez está comunicado, pues, ¿con qué? Con la formalización de investigación preparatoria. O sea, ya el juez está
Por eso llamo juez de garantías. ¿Sí o no? Así es. Entonces no es un requisito de procedibilidad. Entonces, por ahí tampoco no hay que confundir las nulidades con las exclusiones. Hay que revisar bien lo que dice 150 del Código Procesal, en qué caso estamos frente a una nulidad. 149, artículo 71, para exclusión de material probatorio ilícito, para que emita una medida correctiva, ¿es cierto? Y finalmente, pues ustedes tengan como resultado fundada las tutelas que pueden plantear, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que estas capacitaciones a ustedes les ayuda a orientarse mejor, a estar capacitado. Abogado que no se capacita, somos, digamos, pues, abogados que quizá pues no estamos con la vanguardia y necesariamente hoy por hoy necesita estar preparados, y si nos dedicamos al ámbito penal mucho, más aún ser exigentes. ¿Por qué? Porque defendemos la libertad del ser humano. Creo que este bien jurídico protegido después de la vida es lo más preciado, ¿no es cierto? Y cuando alguien pone pues su libertad en sus manos, tenemos que defenderlos muy bien, tenemos que defenderlos muy bien. Sí, siempre en marco del respeto del debido proceso. Todas las personas tenemos derecho a una defensa, ¿no es cierto? Pues ya en el proceso se determinará si una persona es culpable o no lo es. Mientras tanto, hasta que no haya una sentencia en definitiva, todos tenemos la presunción de inocencia. Nadie está libre de algún día ser quizá denunciado por X motivos. ¿Sí, estimados autores? Entonces, al no haber más preguntas, yo quedo muy agradecido con la institución Paracletos por haberme invitado en esta oportunidad. Espero que esta charla, una ponencia, haya sido de agrado para ustedes. He querido ser lo más práctico posible, con un poco de teoría, para que ustedes, a través de la práctica y de mi experiencia como abogado litigante en defensa penal, les haya trasladado, porque consideré que es la única forma de poder quizá, pues, no dormirlos a ustedes, ¿no? Probablemente por la cámara apagada, y es a veces un poco dificultoso, a veces interactuar, ¿no es cierto? Es como si estuviéramos hablando contra la laptop, pero bueno, ya estoy acostumbrada a esto ya. Antes un poquito tenía más dificultades porque siempre me ha gustado dictar conferencias presencialmente, ¿no? Porque es una forma de poder actuar, de poder participar todos, lo que se denomina principio de inmediación. Pero para finalizar, estimados autores, cuando tengan entrevistas únicas de cámara, Giselle, tengan mucho cuidado igual, ¿sí? Hay que trabajar bien en ese tipo de actos de investigación que el Ministerio Público realiza. Doctores, siempre recuerden, acta de intervención, acta de inspección técnico policial, cámara GESEL para ciertos delitos, acta de lectura de derechos, todo eso es importante porque en algún momento se va a convertir en prueba. Justo para cerrar, hace 2, 3 días me voy a una comisaría porque me llama un cliente y me dice su familiar que está detenido por resistencia a la autoridad. Entonces yo me traslado a la comisaría y le digo, buenas tardes, quiero conversar con el comisario. Sí, me dice, yo soy tal, mi cliente dice que está acá, quiero saber cuál es su situación jurídica, si está retenido, si está detenido, o está no sé, le digo. Entonces el comisario me dice, le llama al instructor y dice, ya, su cliente está retenido. Miren, retenido. ¿Ok? Y voy a hablar con el instructor, me dice, no, está detenido. ¿Por qué delito? Le digo. Por resistencia a la autoridad. ¿A qué se ha resistido, señor? Le digo. A ver, ¿me puede mostrar los actuados del acta de intervención, acta de lectura de derechos, acta de detención? No sé, mándame todos. No, recién lo estamos formulando. O sea, recién lo estamos formulando y usted no sabe ni siquiera cuál es la situación jurídica y ha ingresado y está enmarrocado esta persona. Quiero saber cuál es. Se dan cuenta, entonces, estimados autores, para que no les pase esos temas, se dan cuenta, parece mentira. Estas diferencias es importante. Planteé inmediatamente un habeas corpus y le dieron la libertad al cliente inmediatamente. El detalle es que, ojo, el hecho que se redacte un acta de intervención en la comisaría no está mal. Yo no digo eso. Sino es que, ¿cómo me va a decir el comisario está retenido y el otro detenido por resistencia a la autoridad? Y ni siquiera sabe qué delito se comete cuando uno se resiste a la autoridad. Pero bueno, son otros temas. Estimados autores, por favor,
nunca se olviden que todas esas fuentes de información, fuentes de prueba, en algún momento se van a convertir en prueba. Desde ya ustedes, investigación preparatoria, tienen que cuestionar a través de los mecanismos procesales. Muchísimas gracias, me despido, será hasta una nueva oportunidad con ustedes, Dios mediante. Dios lo bendiga, feliz año 2023, que nuestro Dios bendiga a cada uno de vuestros hogares lo mejor. Muchas bendiciones y que el 2023 para todos ustedes sea de lo mejor. Muchísimas gracias, yo me despido. Gracias, hasta luego.